a ese colegio. Mis padres, con un infinito esfuerzo, me metieron en un colegio de ricas. ¿Saben qué fue lo primero que recibí ese colegio de ricas? 2 chicles en mis trenzas, y mi mamá el mismo día, del primer día que llegué de estudiar, le tocó cortarme mis trenzas, que estaban untadas de chicles. Cada niña me fue poniendo chicles en las trenzas. Ese fue el recibimiento. Conocí el odio de una humanidad que no conocía yo antes. ¿Por qué? Por ser pobre. ¿Qué aprendí? Tristemente, a ser vengativa, rencorosa, y ya era una asesina. A los 13 años yo decía, uy, esas chinas desgraciadas, ¿por qué no les pasará un tren por encima y las aplastará? Ya, sí, y miren cómo el diablo cogió un alma bonita, una niña que le gustaba ir a visitar enfermos. Mi mamá iba a barrer la parroquia, tenía 7 hijos, no tenía lavadora, lavaba pañales, atendía a mi papá, y sin embargo le quedaba tiempo de ir a ayudar a los enfermos, de visitar a los necesitados y de irle a barrer al sacerdote de la iglesia y a dejarse la trapeada. Esa era mi mamá, y yo era igual a ella hasta que empecé a envenenarme. Pero ¿saben qué me favoreció en esa época? Que yo me confesaba, y los domingos yo me iba llorando y le contaba al Señor todo lo que me hacían las niñas, y el Señor sanaba mi corazón, hasta que al punto aprendí a vivir 3 meses en un colegio donde nadie me saludaba, donde nadie me determinaba por ser pobre. Pero cuando el diablo se da cuenta que no me pudo destruir con el odio, me usó una estrategia muy grande. Envió una niña nueva, y las niñas no se metían con las nuevas tampoco, pero esa niña tenía todo el dinero del mundo, era muy rica. ¿De quién se hizo amiga? De la pobre, de mí, porque no tenía con quién más meterse ella, o conmigo. Pues, ¿y saben qué fue lo lindo? ¿Qué fue lo lindo de esta niña? Era muy buena, tenía mucho dinero, me gastaba, me llevaba a las 11, me subía en su carro. Bueno, yo la quería muchísimo, muy buena. Pero cuando uno no tiene a Dios, hasta lo bueno lo usa el demonio para arrastrar almas. ¿De dónde venía mi amiga? De un hogar destruido. ¿Quién dice que el adulterio no mata? Si el papá de mi amiga se fue con una muchachita, ¿qué pasó con la esposa? Una mujer linda, preciosa. Yo nunca había visto una mujer tan hermosa hasta que conocí la mamá de mi amiga Estela. Preciosa, pero amargada. Su esposo la había dejado. Era una prostituta, porque las mujeres podemos ponerle el nombre que quieran, pero cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo para ser un simple instrumento de placer, pues somos unas prostitutas. Pues ella era así. Tenía muchos hombres para sentirse hermosa, para sentirse halagada, y ese fue el lugar donde se levantó mi amiga. Y a la mamá le enseñó a mi amiga, tan pronto ella tuvo su primer periodo, la llevó al ginecólogo, la enseñó a planificar, y le decía: mi hijita, no sea boba, los hombres son una porquería, no valen la pena, son unos perros. Ellos, hay que desquitarse, usted tiene que gozarse de los hombres, pero nunca se enamore. Pues esa fue la amiga, muy buena, pero venía de un hogar descompuesto y era ya una niña prostituta. Cuando ella me empieza a contar sus experiencias sexuales, que se ha acostado con su amigo, con su primo, cuando tiene toda una cantidad de cosas, pobrecita, pues yo era toda aterrada y emocionada porque eso todo era nuevo para mí. Me empezaron a vender el pecado, lo malo como bueno. Esa es una estrategia. Por eso ahorita, antes lo hacían en individual, ahora se hace colectivo. A uno le venden el aborto como bueno, le venden la eutanasia como bueno. Y ese es masivamente como cae uno, masivamente. Así lentamente se empezaron a desplomar mis valores, lentamente, a los 13 años. Y empecé a ver lo malo bueno. Empecé a copiarme en el colegio porque mi amiga decía que el dinero servía para comprar el hambre de la gente. Y ella con el dinero le compró a la aseadora, y la aseadora de mi colegio le sacaba los puntos de los exámenes. Ya no teníamos que estudiar. Y mire, lo triste, un pecado trae otro pecado trae otro, y cuando menos se da cuenta está hecho un esclavo. Ya resumiendo, a los
13 años, soy mentirosa, no hago tareas, soy envidiosa, ya quiero tener ropa fina, pienso que valgo es por lo que me pongo y empiezo a sentirme amargada con mi mamá, me vuelvo rebelde porque mi mamá es muy pobre y no me puede dar la ropa fina que tienen mis amigas. Y lo más triste, mis amigas empiezan encima mío. ¿Qué problema? Porque yo era virgen. Se formó un grupo de amigas, miren qué lamentable. En un momentico entró mi amiga y en el curso era un colegio de monjitas, nadie tomaba, nadie fumaba. Sí, lo único malo que tenía el colegio era que no le gustaban los pobres. Y la única pobre era yo, de manera que no había sino un problema. De resto no había problemas. En un momentico fumábamos todas. En un momentico nos volvimos unidas, pero para el mal. Tomábamos, éramos solidarias para copiarnos en el colegio. Volándome del colegio, capando clase. ¿Y saben por qué capaba clase? A mí me daba miedo. Y me decían, ¿qué? ¿Se acobardó? No, pues es que usted es una gallina, usted no es capaz. Y yo para mostrarle que no era una gallina. Entonces yo hacía lo mismo de ellas. A los 13 años ellas me empiezan a llevar a ver películas de cine rojo porque yo era la oveja negra del grupo. ¿Y saben por qué yo era la oveja negra del grupo? Porque era la única virgen. Me hacían sentir como si fuera lo peor. Y yo ya ahí empecé a ver abortos en ese grupo. Y empecé, lo más triste, cuando uno se empieza a dañar, hermanos, a descomponer, todo se viene encima. Ella nos llevó, mi amiga Estela, a la brujería. Ella siempre me gastaba. Yo decía, yo no tengo dinero. Y ella me decía, fresca que yo le gasto. Pero ¿saben qué? De todo ese paquete de pecados, cuando yo morí, ¿saben qué fue lo más triste? Lo más astuto que hizo el diablo a los 13 años, me sacó de la confesión sacramental. Eso sí que es astucia. Eso sí que es astucia. ¿Saben qué decía yo a los 13 años? Yo no me confieso con un hombre más malo que yo. Háganme el favor. Yo decía, yo irme a confesar con un homosexual, un ladrón, un ampón, ¿eran mis palabras? No. Eran las palabras de mi amiga. ¿A quién se las oí? A mi amiga Estela. ¿Eran las palabras de la amiga de ella? No. ¿De quién eran las palabras? De Satanás, del diablo. Y uno como un bobito anda repitiendo y haciendo lo que le pone uno a decir. Por eso los pecados salieron a recogerme desde mi última confesión sacramental hacia adelante. Hacia atrás no había nada, nada. Cuando yo veo que vienen por mí, ustedes no se imaginan el horror que yo sentí. Yo salí corriendo aterrorizada. Yo quería huir. No sé en qué instante atravesé la pared del quirófano. Cuando yo atravesé la pared del quirófano fue así, ¡chas!, un salto al vacío. Entré como en unas celdas, laberintos, cárceles. Es muy difícil ponerle una imagen a esto porque es vivo. En esas celdas había muchísima gente. Al principio había mucha, pero mucha luz. Las personas que estaban arriba estaban hermosísimas. Sus vestiduras como un sol, blancas, hermosas. ¿Saben qué me di cuenta, hermanos? Esas vestiduras de esas personas son las personas, las almas eucarísticas, adoradoras del Santísimo Sacramento del altar. Son las almas más hermosas que ustedes puedan imaginar. Un alma adoradora del Santísimo es la bendición más grande que usted pueda imaginarse. El alma, uno, como si fuera unos huequitos, como si uno tuviera huequitos. Y cada vez que recibe uno a nuestro Señor, su cuerpo y su sangre entra dentro de nosotros. Y empezamos sobre nuestra miseria. Empieza a circular la sangre de Jesús.